Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. A lo largo de la historia, las reinas han sido consumidas por obsesiones: el poder, un amor prohibido, la fe ciega o la venganza. Pero existió una soberana cuya obsesión era más fría, más calculadora y quizás más aterradora: el orden absoluto. María de Hungría, hermana del emperador Carlos V, no ansiaba coronas ni amantes, anhelaba un control perfecto, una disciplina de hierro que rigiera cada aspecto de su imperio y de su alma. Hoy exploraremos la mente de la reina que convirtió la administración en un arma y el orden en una devoción implacable. En los albores del siglo XVI, en el corazón de un imperio en expansión, nació una princesa destinada no solo a llevar una corona, sino a encarnar el principio rector de su dinastía: el orden. María, nieta del emperador Maximiliano I de Habsburgo, no conoció una infancia de juegos frívolos. Su cuna fue la corte de Malinas, un centro de poder y cultura gobernado con mano de hierro por su tía, Margarita de Austria. Aquí, la disciplina no era una virtud, sino el aire que se respiraba. Desde sus primeros años, la vida de María fue un riguroso programa de estudios diseñado para moldearla en una soberana perfecta. Latín, música, teología y, sobre todo, el arte de gobernar llenaban sus días. Su tía Margarita, una de las mujeres más astutas de Europa, le inculcó una lección fundamental: la emoción es un lujo que un gobernante no puede permitirse. El deber y la estructura son los únicos cimientos sólidos del poder. Esta educación espartana, casi monástica en su severidad, caló hondo en la psique de la joven princesa. Desarrolló una aversión visceral al desorden, a la improvisación y a la ambigüedad. Cada libro en su estante, cada prenda en su armario, cada hora de su día, debía seguir una lógica implacable. Esta obsesión por el control no era un capricho, sino un mecanismo de defensa forjado en un mundo donde un solo error dinástico podía desmoronar un imperio. Mientras otros niños aprendían cuentos de hadas, María estudiaba árboles genealógicos y tratados militares. Su mente se convirtió en un archivo de alianzas, deudas y obligaciones. ¿No estaba siendo criada para ser una mujer? Estaba siendo construida para ser un pilar del Estado Habsburgo, una pieza precisa y perfectamente calibrada en la gran maquinaria imperial. En el año 1515, la Catedral de San Esteban en Viena fue el escenario de uno de los actos de diplomacia más espectaculares y fríos de la historia europea. Fue la llamada Boda Doble de Viena, una obra maestra de la estrategia geopolítica orquestada por el abuelo de María, el emperador Maximiliano I. Con solo 10 años, María se encontró en el centro de este tablero de ajedrez dinástico. En una ceremonia por poderes, fue prometida a Luis, el joven heredero de los reinos de Hungría y Bohemia. Simultáneamente, su hermano Fernando era prometido a Ana, la hermana de Luis. Este doble lazo matrimonial no era una celebración de amor, sino la anexión estratégica de dos reinos cruciales para la causa de los Habsburgo, creando un baluarte contra la creciente amenaza del Imperio Otomano. Para la niña María, este evento fue la máxima lección sobre el orden imperial. Su identidad personal, sus deseos y su futuro fueron completamente subsumidos por la razón de Estado. Ella no era una novia, sino un sello viviente en un tratado que redibujaría el mapa de Europa Central. La pompa y la magnificencia de la ceremonia no podían ocultar la gélida transacción que se estaba produciendo. Rodeada de príncipes, cardenales y embajadores,
María cumplió su papel con la misma disciplina que aplicaba a sus estudios. Su rostro, impasible y sereno, ya mostraba la máscara de la soberana que estaba destinada a ser. Este momento cristalizó en su mente la idea de que el sacrificio personal en aras de un orden superior no era solo necesario, sino noble. El matrimonio se convirtió para ella en otra institución que debía ser administrada con eficiencia y sin sentimentalismos, una herramienta más para la construcción y el mantenimiento del poder imperial. En 1521, a la edad de 16 años, María de Habsburgo emprendió el viaje que la llevaría a su destino. Dejó atrás la estructurada y predecible corte de los Países Bajos para adentrarse en el corazón de Hungría, un reino tan vasto como volátil. Su llegada para consumar su matrimonio con el rey Luis II no fue la entrada triunfal de una amada reina, sino el aterrizaje de una administradora en un territorio al borde del caos. Lo que encontró la horrorizó. En lugar de la disciplina y el orden Habsburgo, descubrió una corte vibrante pero indisciplinada, una nobleza dividida en facciones feroces y unas finanzas reales en estado de ruina. Para una mente forjada en la lógica y el control, Hungría era una afrenta, un sistema que clamaba por ser sometido a su voluntad. Su primera batalla no fue militar, sino administrativa. Inmediatamente, María comenzó a imponer su sello. Reorganizó las finanzas de su propia casa con una meticulosidad obsesiva, convirtiéndola en un modelo de eficiencia en medio del despilfarro general. Auditó cuentas, despidió a funcionarios corruptos y estableció protocolos estrictos para cada aspecto de la vida en el palacio. Su obsesión por el orden se manifestó en cada decreto. Los nobles húngaros, acostumbrados a una mayor libertad y a un rey más maleable, vieron a esta joven reina extranjera no con admiración, sino con recelo. La consideraban fría, arrogante y autoritaria. No entendían que, para María, la disciplina no era una cuestión de temperamento, sino de supervivencia. Veía la desunión del reino no solo como una ineficiencia, sino como una debilidad fatal ante la inminente tormenta que se gestaba en el este. El avance imparable del sultán Solimán el Magnífico. El 29 de agosto de 1526, los peores temores de María se hicieron realidad de la forma más brutal imaginable. En los campos de Mohacs, el ejército húngaro, mal preparado y dividido por las rencillas internas que ella tanto había intentado sofocar, fue aniquilado por las fuerzas otomanas de Solimán el Magnífico. En cuestión de horas, la flor innata de la nobleza húngara pereció, y con ella, su joven esposo, el rey Luis II, quien murió ahogado durante la caótica retirada. Para María, que esperaba noticias en Buda, la derrota fue un cataclismo que destrozó su mundo. Pero no fue solo el dolor de la viudez lo que la consumió. Fue la catastrófica validación de su visión del mundo. El desastre no era fruto del azar o de la superioridad enemiga, sino la consecuencia inevitable del desorden, la indisciplina y la falta de una autoridad centralizada. El caos que tanto aborrecía había devorado su reino y a su marido. En las cenizas de Mohacs, la obsesión de María por el orden no se extinguió. Se transformó en una llama fría y endurecida. La tragedia no la quebró, la forjó en acero. Se negó a huir sin antes asegurar las insignias reales, símbolos del orden legítimo que debían ser preservados a toda costa. En ese acto se revela la nueva María. Ya no es solo una reina consorte, sino la guardiana de la soberanía. La viudez, lejos de marginarla, la catapultó al centro del poder. Su hermano Fernando reclamó el trono, pero era ella, la reina viuda en el terreno, quien se convirtió en la figura clave para la resistencia y la reorganización. El poder,
ya no era un concepto abstracto aprendido en los libros. Era una necesidad imperiosa nacida de la más profunda tragedia personal y nacional. En 1531, tras la muerte de su tía Margarita de Austria, María fue convocada por su hermano, el emperador Carlos V, para asumir una de las posiciones más complejas y volátiles de Europa, la gobernación de los Países Bajos. Para muchos, sería una carga insoportable. Para María, fue la oportunidad de aplicar su obsesión por el orden a una escala monumental. No veía un conjunto de ducados y condados dispares, sino un tablero de ajedrez estratégico, una ecuación que debía ser resuelta y controlada. Su llegada a Bruselas no fue la de una regente ceremonial, sino la de una administradora suprema dispuesta a tomar las riendas. Desde el primer día, su desconfianza hacia la nobleza local fue palpable. Los veía como piezas impredecibles, movidas por la ambición personal y la lealtad fluctuante, una amenaza constante para la estabilidad que anhelaba imponer. Su objetivo era inequívoco: centralizar el poder en la figura del emperador y, por extensión, en la suya propia. Comenzó a desmantelar sistemáticamente los privilegios feudales que daban autonomía a las ciudades y a los nobles. Cada reunión con los estados generales se convertía en una batalla de voluntades, donde ella, con una lógica de hierro y una paciencia gélida, erosionaba su autoridad, argumentando que la eficiencia y la seguridad del imperio requerían un mando único y centralizado. Los Países Bajos no eran una herencia que administrar, sino un sistema caótico que rediseñar. Cada ley, cada nombramiento y cada impuesto era un movimiento calculado en su gran partida para transformar la región en un bastión Habsburgo, predecible, obediente y, sobre todo, ordenado bajo su control absoluto. El control que María anhelaba no se podía mantener solo con fuerza de voluntad. Requería un sistema, una maquinaria implacable que lo hiciera realidad. Su verdadera arma fue la burocracia, una obsesión que definió su reinado. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba bien entrada la noche, no en bailes ni banquetes, sino en su estudio, rodeada de montañas de papel. Cada día, leía y anotaba personalmente cientos de informes provenientes de cada rincón de sus dominios. Informes sobre cosechas, movimientos de tropas, precios de mercado, rumores en las tabernas. Nada era demasiado trivial. Para ella, la información era el pilar del orden. Para procesar este torrente de datos, reestructuró y expandió el gobierno, creando 3 consejos colaterales: el Consejo de Estado, el Consejo Privado y el Consejo de Finanzas, que actuaban como los nervios centrales de su administración, canalizando todo hacia ella. Pero los informes oficiales no eran suficientes para saciar su necesidad de conocimiento absoluto. María tejió una sofisticada red de espías e informantes. Agentes pagados se infiltraban en las cortes de los nobles, en los gremios de comerciantes e incluso en las congregaciones religiosas. Cada susurro de descontento, cada plan secreto, llegaba a sus oídos. Esta obsesión por la documentación y la vigilancia transformó la gobernación. Ya no se trataba de un liderazgo basado en la lealtad feudal, sino en la gestión de datos. Cada decreto que firmaba, con su caligrafía precisa y firme, era la manifestación física de su control, una hebra más en la vasta red burocrática, con la que pretendía atar y someter la anarquía inherente del mundo. La mente de María, obsesionada con la estructura y el control, no se limitaba a la política y la administración. Su entorno personal se convirtió en el lienzo donde proyectaba su necesidad patológica de orden. Sus palacios
especialmente su amado Palacio de Vinche, no eran simplemente residencias, sino manifestaciones físicas de su psique. Quienes visitaban su corte no encontraban el lujo caótico y exuberante de otras monarquías europeas, sino una atmósfera de austeridad y una precisión casi matemática. Cada objeto tenía un lugar designado y una función específica. La disposición del mobiliario seguía patrones de simetría perfecta. Un jarrón fuera de lugar o un cuadro ligeramente torcido era una afrenta intolerable, una fisura en el perfecto orden que buscaba construir. Esta tiranía de la simetría se extendía a la vida de la corte. La etiqueta era rígida, inflexible. Las comidas, las audiencias y hasta los paseos por el jardín seguían un horario estricto, cronometrado hasta el minuto. No había espacio para la espontaneidad o la improvisación. Los cortesanos se movían como piezas en uno de sus tableros de ajedrez, cada uno con un rol definido y un comportamiento prescrito. El silencio y la disciplina eran las normas, y la risa estridente o la conversación ociosa eran vistas con sospecha. El palacio no era un hogar para ser vivido, sino un sistema para ser operado. Era un microcosmos del estado que ella imaginaba, un lugar donde cada elemento estaba en su sitio, cada acción era predecible, y cada individuo se sometía a una voluntad central y ordenadora. El caos del mundo exterior se detenía en sus puertas. La obsesión de María por el orden se materializó en piedra y mortero. Para ella, la arquitectura no era un arte, sino una herramienta de gobernanza, una forma de imponer una estructura permanente sobre un paisaje volátil y una población rebelde. Sus ambiciosos proyectos de construcción eran la expresión dual de su personalidad. Por un lado, el ideal de un orden perfecto, y por otro, la brutal realidad de su imposición. El Palacio de Vinche era la joya de su visión. Diseñado con una simetría impecable y jardines geométricos, era un símbolo del poder y la racionalidad de los Habsburgo. Una declaración de que incluso la naturaleza podía ser domesticada y sometida a un diseño inteligente. Era la propaganda hecha edificio, un paraíso ordenado que representaba el estado ideal al que aspiraba. Sin embargo, esta visión idílica tenía su contraparte oscura y pragmática. A lo largo de las fronteras con Francia, María supervisó personalmente la construcción y el refuerzo de una cadena de fortalezas y ciudadelas. Lugares como Marienburg y Philippeville no fueron diseñados para el placer estético, sino para la pura funcionalidad militar. Eran máquinas de guerra, con bastiones angulares y muros gruesos calculados para resistir el asedio de la artillería. Estas fortalezas eran la manifestación física de su control. Sellaban las fronteras, canalizaban el comercio y servían como un recordatorio constante y amenazante de su autoridad. Palacios y fortalezas eran dos caras de la misma moneda. Uno era el sueño de un mundo perfectamente ordenado. El otro era el puño de hierro necesario para forzar ese orden en la realidad. A través de la arquitectura, María no solo gobernaba el presente, sino que intentaba petrificar su voluntad para el futuro. En la vida rígidamente estructurada de María de Hungría, donde cada minuto estaba programado y cada gesto calculado, existía una única válvula de escape: la casa. Pero incluso en esta liberación, su obsesión por el control era la fuerza dominante. Para María, la casa no era un simple pasatiempo, era un ritual, una manifestación de poder sobre el mundo natural, un caos que ella misma orquestaba y dominaba. Desde joven, demostró una destreza ecuestre y una valentía que asombraban a los hombres de su corte. No participaba de forma pasiva, lideraba la carga con una energía feroz
que contrastaba con su porte habitualmente austero. En los vastos bosques que rodeaban sus palacios de Bruselas o Vinche, se transformaba. La reina de los despachos y los edictos se convertía en la depredadora suprema, persiguiendo ciervos, jabalíes y lobos con una concentración absoluta. Esta actividad era el único ámbito donde el desorden físico era bienvenido, pero siempre bajo sus términos. Las cacerías eran eventos meticulosamente planificados, desde la estrategia de los ojeadores hasta la posición de cada cazador. Ella dictaba el ritmo, el objetivo y las reglas. Era el caos, pero un caos coreografiado por su voluntad. Psicológicamente, la caza le ofrecía una catarsis indispensable. Era una forma de canalizar la agresión y la frustración contenidas por las interminables negociaciones políticas y las presiones de su hermano. El esfuerzo físico extremo y el peligro real le permitían silenciar la mente calculadora y conectar con un instinto más primario. Un famoso incidente, en el que sufrió una grave caída y se fracturó la clavícula, revela su carácter indomable. A pesar del dolor insoportable, se negó a abandonar el campo hasta que la jornada concluyó. Para María, la caza era más que un deporte. Era la metáfora perfecta de su reinado, la imposición de su orden sobre la naturaleza salvaje. La obsesión de María por el orden no se limitaba a las esferas política y personal. Se extendía con una fuerza implacable al dominio de la fe. Como regente de los Países Bajos, se encontró en el epicentro de la tormenta de la Reforma protestante, y su reacción fue una manifestación directa de su psicología. Para ella, la herejía no era simplemente una diferencia teológica, era el caos espiritual, una fractura en el orden divino que reflejaba y amenazaba el orden terrenal que ella se esforzaba por mantener. Su catolicismo era tan rígido y estructurado como su propia corte. No había espacio para la ambigüedad ni para el disenso, siguiendo las directrices de su hermano el emperador, pero con un fervor que era enteramente suyo. María emprendió una campaña sistemática para erradicar el protestantismo de sus territorios. Supervisó la aplicación de los placards, edictos imperiales que castigaban la herejía con la muerte. Bajo su regencia, los tribunales de la Inquisición operaron con una eficiencia aterradora. Anabaptistas, luteranos y calvinistas fueron perseguidos, arrestados y ejecutados con una regularidad metódica. No había en ella crueldad por placer, sino la fría determinación de un cirujano que extirpa un tumor para salvar el cuerpo. En su correspondencia, se percibe una convicción absoluta de que estaba defendiendo la civilización misma contra una plaga de desorden y anarquía. Esta lucha, sin embargo, la colocó en una posición difícil. Mientras su conciencia y su lealtad al emperador le exigían reprimir, su pragmatismo político le advertía que una persecución demasiado severa podría inflamar a la población y dañar la economía. Este conflicto interno definió gran parte de su mandato, un constante equilibrio entre su deseo de un orden religioso absoluto y la necesidad práctica de gobernar una región cada vez más diversa y resentida. La herejía era el desorden definitivo y su erradicación, su misión más sagrada. La autoridad de María de Hungría, aunque vasta, nunca fue absoluta. Sobre cada decisión, cada edicto y cada estrategia, se proyectaba la imponente sombra de su hermano, el emperador Carlos V. Su relación era un complejo tapiz de afecto fraternal, lealtad inquebrantable y una tensión de poder constante. Carlos confiaba en ella más que en ningún otro consejero, reconociendo su inteligencia, su disciplina y su devoción a la causa de los Habsburgo. Ella era su ancla en el norte de Europa,
la administradora que mantenía en funcionamiento la maquinaria del imperio, mientras él se movía por sus vastos dominios, combatiendo en múltiples frentes. Sin embargo, esta confianza venía con un peso inmenso. Psicológicamente, María estaba atrapada en un dualismo perpetuo. Era una gobernante soberana en los Países Bajos, pero también una súbdita de su hermano. Su propia necesidad de control chocaba a menudo con las demandas imperiales. A través de su prolífica correspondencia, somos testigos de esta dinámica. María no era una simple ejecutora de órdenes. Aconsejaba, argumentaba, advertía y, en ocasiones, se resistía. Protestaba con vehemencia contra las exigencias fiscales y militares de Carlos, que amenazaban con desangrar a los Países Bajos y provocar rebeliones. Le presentaba la cruda realidad de sus dominios, intentando moderar las ambiciones globales de su hermano con el pragmatismo de quien gobierna sobre el terreno. A pesar de estas fricciones, su lealtad nunca flaqueó. Veía su papel como un deber sagrado, una pieza fundamental en el gran diseño de la hegemonía de los Habsburgo. Soportó la carga de gobernar en su nombre, sacrificando su deseo de una vida más tranquila por la implacable demanda de la familia. Su relación con Carlos V define su tragedia y su grandeza. Una reina poderosa, perpetuamente subordinada a un poder aún mayor. Un orden personal al servicio de un orden imperial. Para María de Hungría, el orden y el control no eran conceptos abstractos. Se construían sobre una base sólida de oro y plata. Comprendía, con una claridad absoluta, que el poder de los Habsburgo y la estabilidad de sus dominios dependían de un flujo constante de ingresos. Su regencia en los Países Bajos se convirtió, por tanto, en un ejercicio monumental de ingeniería financiera, una búsqueda incesante de recursos para alimentar las interminables guerras de su hermano. Su enfoque de las finanzas reflejaba su personalidad, metódico, inflexible y obsesivamente organizado. Racionalizó la administración, centralizando la recaudación de impuestos y creando instituciones como el Consejo de Finanzas para supervisar cada florín. Exigía informes detallados y cuentas precisas. El desorden en los libros de contabilidad era para ella tan intolerable como la herejía. Sin embargo, su eficiencia la convirtió en una figura temida y, a menudo, odiada. Los Países Bajos eran la joya económica del imperio, y María tenía la tarea de exprimirla. Se enfrentó repetidamente a los estados generales, los cuerpos representativos de las provincias, para negociar las veden o ayudas, impuestos extraordinarios que se volvieron tristemente ordinarios. Su lógica era simple y brutal. El imperio necesitaba dinero para defenderse, y los Países Bajos, como parte del imperio, debían pagar. No aceptaba la evasión ni la disidencia. La culminación de este conflicto fue la revuelta de Gante en 1539. La rica ciudad se negó a pagar un nuevo impuesto para financiar la guerra contra Francia. La respuesta de María fue un preludio de la del emperador: intransigencia total. La rebelión fue aplastada sin piedad por el propio Carlos V, pero fue la política fiscal de María la que había encendido la mecha. Ella construyó un muro financiero que sostuvo al imperio, pero lo hizo con los ladrillos del resentimiento de sus súbditos, un resentimiento que sus sucesores heredarían. Para una mente como la de María, obsesionada con la estructura y la obediencia, la ciudad de Gante era una anomalía intolerable. Rica, orgullosa y ferozmente independiente, Gante siempre había sido un foco de tensión en los Países Bajos. En 1539, la gota que colmó el vaso fue la exigencia de María de nuevos y elevados subsidios para financiar las interminables guerras de su hermano Carlos V. La ciudad no solo se negó,
sino que se alzó en una rebelión abierta, expulsando a los funcionarios imperiales y declarando su antigua soberanía. Para María, esto era más que una insurrección fiscal. Era una herejía contra el principio mismo del orden. El caos que se apoderó de Gante era la antítesis de su universo meticulosamente controlado. Informes de desorden, de gremios tomando el control y de la destrucción de símbolos de la autoridad de los Habsburgo llegaban a su corte como puñales a su psique. Su sistema, basado en la lealtad y la disciplina jerárquica, se había fracturado en su punto más vulnerable. Intentó negociar, pero su enfoque autoritario no dejaba espacio para el compromiso genuino. Veía la disidencia no como una queja legítima, sino como una enfermedad que debía ser erradicada. La situación se le fue de las manos, demostrando los límites de su poder como regente. La rebelión de Gante no solo desafió su autoridad, sino que la humilló, obligándola a admitir que no podía sofocar la revuelta por sí misma. Tuvo que recurrir a la máxima autoridad, su hermano, el emperador. Un acto que debió sentir como un fracaso personal. El orden se había quebrado, y la obsesión de María ahora se transformaría de mantener el control a restaurarlo de la forma más brutal e inolvidable posible. La llegada del emperador Carlos V en 1540, acompañado de un formidable ejército, selló el destino de Gante. A su lado, impasible y resuelta, cabalgaba María de Hungría. No había en ella rastro de piedad, solo la fría satisfacción de ver el orden restaurado por la fuerza. Lo que siguió no fue una simple pacificación, sino un ritual de humillación diseñado para aterrorizar y someter. Fue un castigo concebido desde la mentalidad de control absoluto que ambos hermanos compartían. Los cabecillas de la rebelión fueron ejecutados públicamente, sus cabezas expuestas como advertencia macabra. Pero el verdadero golpe psicológico fue la ceremonia conocida como la Amende Honorable. El 10 de mayo de 1540, los principales ciudadanos de Gante, los burgueses, magistrados y nobles que habían desafiado a la corona, fueron obligados a desfilar descalzos por las calles de su propia ciudad, vestidos únicamente con camisas blancas de penitente y con una soga de verdugo al cuello. Tuvieron que arrodillarse ante el emperador y su hermana para implorar perdón. Esta procesión de portadores de soga, o stropdraggers, se convirtió en un símbolo eterno de la sumisión. María observó cada momento, su rostro inescrutable. Para ella, no era crueldad, era una cirugía necesaria para extirpar el tumor de la desobediencia. Las libertades de la ciudad fueron abolidas, sus defensas desmanteladas y una nueva ciudadela, la Spaniarden Castile, o Castillo de los Españoles, fue construida para vigilar a los ciudadanos. El castigo a Gante fue la manifestación más extrema de la obsesión de María. El desorden no se tolera, se aniquila y se reemplaza con una estructura de poder visible e inquebrantable. Una vez que el orden fue restaurado por la fuerza, María se dedicó a consolidarlo a través de medios más sutiles, pero igualmente poderosos: el arte. Su obsesión por el control no se limitaba a la política y la administración. Se extendía al ámbito de la imagen y la cultura. Se convirtió en una de las coleccionistas de arte más importantes de su tiempo. Pero su mecenazgo no era un mero pasatiempo estético. Era una calculada estrategia de propaganda. Su palacio en Bruselas y su posterior residencia en Vinche se transformaron en galerías que glorificaban el poder y el linaje de los Habsburgo. Encargó a Tiziano una serie de retratos de la familia imperial, incluido el famoso retrato de su difunto esposo, Luis II. Estas obras no eran simples representaciones, eran declaraciones de poder.
colgados en salones de estado, los rostros severos y la armadura resplandeciente de los Habsburgo miraban a cada visitante, recordándoles su lugar en la jerarquía del poder. Su colección incluía también una impresionante serie de tapices, como Los Honores o Las Victorias de Pavía, que narraban visualmente los triunfos militares y el derecho divino de su familia a gobernar. Cada hilo tejido era un argumento a favor del orden imperial. Al controlar las imágenes que la rodeaban y que presentaba al mundo, María controlaba la narrativa. Construyó un entorno visual donde la autoridad de los Habsburgo era omnipresente, natural e ineludible. Su colección era un microcosmos de su visión del mundo, una exhibición perfectamente ordenada de poder, linaje y disciplina, diseñada para impresionar, intimidar y asegurar que nadie olvidara jamás quién estaba al mando. Gobernar con mano de hierro y vivir bajo el yugo de una autodisciplina implacable tiene un coste. Detrás de la fachada de regente infalible y estratega fría, se encontraba una mujer profundamente aislada. La obsesión de María por el orden y el control total era, en parte, un mecanismo de defensa contra un mundo que le había arrebatado a su esposo y la había arrojado a un torbellino político. Pero esta misma armadura que la protegía también la aislaba. Sus cartas revelan una profunda soledad y un cansancio existencial. Escribía a su hermano Carlos V no solo como súbdita, sino como una administradora agotada por el peso de la responsabilidad. Cada decisión, cada decreto, cada acto de gobierno recaía sobre sus hombros. No podía permitirse la debilidad, la duda o la intimidad genuina, pues cualquier vínculo personal podía ser explotado como una vulnerabilidad política. Su corte era un nido de intrigas y su confianza era un bien preciado que rara vez otorgaba. La viudez perpetua, que ella eligió para mantener su independencia política, también significaba una vida sin la compañía de un igual. Sus relaciones con otros miembros de la realeza eran transacciones de poder. Su relación con sus súbditos era la de una maestra severa con sus alumnos díscolos. Esta dedicación absoluta al deber la privó de las conexiones humanas que sustentan el espíritu. El control total sobre su dominio político y su vida personal la dejó en una fortaleza psicológica autoimpuesta. Era la soberana de un orden perfecto, pero también la única prisionera en la cima de esa estructura, rodeada de poder, pero desprovista de consuelo. El año 1555 marcó el principio del fin para el universo meticulosamente construido por María de Hungría. La decisión de su hermano, el emperador Carlos V, de abdicar, no fue un simple acto político. Para María, fue un cataclismo que hizo temblar los cimientos de su existencia. Durante más de 2 décadas, su vida había estado regida por un propósito inquebrantable: gobernar los Países Bajos en nombre del emperador. Cada día era una sinfonía de deberes, informes, decretos y estrategias. Un mundo de orden absoluto donde ella era la directora de orquesta. La abdicación de Carlos, seguida por la de la regencia de los Países Bajos, le arrebató su propósito, su identidad y, lo más importante, su control. De repente, la mujer que había manejado los hilos del poder en una de las regiones más complejas de Europa se encontró sin un tablero de juego. Este vacío fue psicológicamente devastador. Su obsesión por la estructura y la disciplina no era solo un estilo de gobierno, era un mecanismo de defensa, una forma de contener el caos del mundo y de sus propias emociones. Sin el andamiaje del poder imperial, ¿quién era María? La ceremonia de abdicación en Bruselas, cargada de emoción y simbolismo, fue para ella un funeral. Mientras su hermano, frágil y cansado, renunciaba a sus coronas,
María sentía cómo su propio mundo, tan cuidadosamente planificado, se desmoronaba en un desorden que no podía gobernar. El futuro, por primera vez en su vida adulta, era una página en blanco, una perspectiva aterradora para una mente que aborrecía la incertidumbre por encima de todas las cosas. La estructura que la había definido se había evaporado, dejándola a la deriva en un mar de tiempo no estructurado y sin un propósito claro que la anclara. Tras el torbellino de las abdicaciones, María acompañó a su hermano Carlos y a su hermana Leonor a su retiro en España. Se estableció en el Palacio Real de Cigales, cerca de Valladolid, un entorno radicalmente diferente a los bulliciosos centros de poder de Bruselas o Malinas. Sin embargo, la reina no sabía cómo vivir sin gobernar. Su retiro no fue un período de descanso pasivo, sino un intento desesperado por imponer su característica disciplina en una escala menor. Su obsesión por el orden simplemente cambió de escenario. En lugar de gestionar provincias, ahora gestionaba su casa con la precisión de una campaña militar. Su día a día estaba rígidamente programado. Horas fijas para la oración, las comidas, la correspondencia y la administración de sus finanzas personales. Exigía informes detallados a sus sirvientes y supervisaba personalmente cada aspecto de su hogar, desde el inventario de la despensa hasta la contabilidad de sus gastos. Este microcosmos de control era su única defensa contra el vacío de poder que sentía. Su correspondencia revela a una mujer que, aunque liberada de las responsabilidades de Estado, no podía liberar su mente de los hábitos del poder. Continuó ofreciendo consejos no solicitados a su sobrino, Felipe II, y siguió de cerca los acontecimientos políticos de Europa, analizando cada movimiento con la agudeza de una estratega que se niega a abandonar el campo de batalla. Su retiro en Castilla no fue una búsqueda de paz, sino una lucha constante por mantener la estructura en un mundo que ya no le exigía nada. Fue la manifestación de una personalidad incapaz de desconectar. Una reina cuya identidad estaba tan fusionada con la administración y el control que sin ellos corría el riesgo de desintegrarse. La obsesión de María de Hungría por el control y el orden alcanzó su máxima expresión en la planificación de su propio final. Al sentir que su salud decaía en su retiro castellano, abordó la muerte no como un destino inevitable, sino como el último gran proyecto administrativo de su vida. Para una mente como la suya, dejar cualquier detalle al azar, incluso los póstumos, era una idea intolerable. Con la misma meticulosidad con la que había redactado edictos o planificado defensas militares, María se dedicó a diseñar cada faceta de su muerte y su legado. Su testamento es una obra maestra de la planificación obsesiva. En él, no solo disponía de su inmensa fortuna y su legendaria colección de arte, con instrucciones precisas sobre qué piezas debían ir a qué miembro de la familia, sino que también detallaba los procedimientos de su propio funeral. Especificó el tipo de ataúd, las vestiduras con las que debía ser enterrada, el número de misas que debían celebrarse por su alma y la cantidad exacta de dinero que se distribuiría como limosna entre los pobres. No dejó nada a la improvisación. Este acto de microgestión póstuma revela una profunda necesidad psicológica de ejercer control más allá de los límites de la vida. Era su forma de asegurar que, incluso en su ausencia, su voluntad se cumpliría y el orden prevalecería. Al dictar los términos de su memoria, estaba librando una última batalla contra el caos definitivo: el olvido. La muerte de su hermano Carlos en septiembre de 1558 la afectó profundamente, acelerando su propio declive.
pero hasta su último aliento, pocas semanas después. Siguió siendo la gran administradora, la mujer que se enfrentó a la mortalidad con un inventario, un testamento y un plan. El legado de María de Hungría es tan complejo y estructurado como la mujer misma. No se la recuerda por su calidez o carisma, sino por la impronta indeleble y eficiente que dejó en la maquinaria del Estado Habsburgo. Su apodo, la Reina Gobernadora, es un testimonio de una vida dedicada no al esplendor de la corona, sino a la ardua tarea de la administración. Su obsesión por la disciplina y el orden no fue meramente un rasgo de carácter. Fue la herramienta con la que forjó un gobierno centralizado y eficaz en los Países Bajos, sentando las bases de la burocracia moderna en la región. Sus reformas fiscales, la reorganización del Consejo de Estado y su habilidad para negociar con los siempre rebeldes estados provinciales aseguraron un flujo constante de recursos para las interminables guerras de su hermano. Actuó como un cortafuegos político y militar, una regente de hierro que protegió las fronteras del norte del imperio con una tenacidad implacable. Psicológicamente, su reinado demuestra cómo una personalidad obsesionada con el control puede, en las circunstancias adecuadas, convertirse en un activo político formidable. Sin embargo, este legado tiene una cara oscura. Su severidad en la supresión de la herejía protestante, aplicando los edictos de su hermano con una eficiencia despiadada, sembró las semillas del descontento que estallarían en la revuelta de los Países Bajos décadas después de su muerte. María de Hungría no fue una visionaria ideológica, sino la administradora suprema, la arquitecta de un sistema. Su historia es la de cómo las obsesiones personales de un individuo pueden escalar hasta moldear la estructura de un imperio, dejando un legado de orden, eficiencia y una rigidez que, a la larga, resultaría tan quebradiza como el hierro.